Si no, se nos pasa el tiempo. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu, Señor, y serán creados. Oremos, oh Dios, que has iluminado el corazón de los discípulos de tu Hijo con la luz del Espíritu Santo. Concédenos ser dóciles a su voz para gustar siempre de bien y gozar de su consuelo. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Santa María, Madre de la Iglesia. Bueno, antes de empezar, simplemente como por retomar alguna idea para que se os quede también, ¿no? del otro día también. Es decir, si recordáis, el otro día empezamos como este recorrido por lo que era la reflexión sobre el afecto, ¿no? En la historia. Lo hablamos, ya sabéis que hablaba más bien de pasiones más que de afectos, ¿no? Ahora lo veremos hoy. Hablamos de Platón, ¿no? Si recordáis cómo Platón, ¿no? En el banquete pues explicaba el nacimiento de Eros como hijo de Poros y Penía, ¿no? Y yo os decía esto que era como empezábamos, ¿no? Es decir, el que busca, ¿no? Busca algo, está en una situación de mendicidad, ¿sí? En busca de una sobreabundancia también, ¿no? Entonces todo lo que es el ámbito del afecto, ¿vale? Tiene que ver, ¿no? Pues con esta situación de carencia y una posibilidad de una sobreabundancia también. Vimos también, como luego lo explicaba Aristóteles también, ¿no? El amor, hablamos del tema del bien, ¿verdad? Recordáis el tema del bien como aquello que a todos atrae, ¿vale? Que nos atrae porque nos perfecciona, porque nos lleva a una plenitud y por eso sentimos como esta atracción, ¿no? Esto es fundamental y tenemos que volver sobre esto ahora también, ¿no? Y luego hablamos de los estoicos, os expliqué cómo ellos es verdad que hacen la mejor sistematización de la afectividad. Sin embargo, al no incluir la dimensión cognoscitiva del afecto, no son capaces de integrar adecuadamente el afecto, ¿no? en su vida, ¿de acuerdo? En su estructura, en su sistema. Por eso intentan como eliminarlo, ¿vale? O sea, hablamos un poquito de cómo esta teoría estoica del afecto se había prolongado a lo largo de los siglos y la tenemos presente también hoy. ¿Vale? Y como muchas veces, sobre todo con el tema de la inteligencia emocional y demás, lo que hay es una manipulación de las experiencias afectivas para que yo me sienta bien, ¿vale? Es decir, que eso es un poco también lo que vimos, ¿no? Y por último, vimos también la cuestión de cómo con Descartes, ¿no? Las pasiones se consideran desde el ámbito de lo corporal y pierden como esa referencia verdaderamente espiritual, ¿no? de gusto del bien, ¿vale? Pero bueno, por como este dualismo tan fuerte que introduce Descartes en la filosofía occidental, ¿no? Que se va a perpetuar pues, hasta que se vaya desapareciendo todo lo espiritual y que lo material, que es lo que tenemos ahora mismo también propiamente, ¿vale? Bueno, hablamos también de cómo, ¿no? Ahí dimos un pequeño salto, ¿os acordáis? Vamos a dar un pequeño salto, ¿no? Para llegar hasta la filosofía más moderna y el surgimiento de la psicología moderna. Y ahí fue donde hablamos de la teoría de las emociones de James y Lang, ¿no? Y hablábamos aquello, ¿no? De estamos tristes porque lloramos, ¿vale? Y cómo los marcadores fisiológicos eran los que provocaban, ¿no? la emoción, ¿vale? Es decir, esta es la teoría de James Lang, de estos dos. ¿Os acordáis que también pusimos en relación esta teoría de James Lang de estos dos, ¿no? Con Darwin, ¿no? Y la cuestión de la expresión de las emociones en los animales y en el hombre, y cómo ahí había un intento de entender las emociones según la mera expresión corporal. Era una materialización también de la emoción, ¿no? Es decir, poco a poco veis que se va perdiendo como esa dimensión más humana del afecto, ¿vale? Se queda en una cuestión corporal, ¿vale? El afecto queda reducido a una cuestión corporal, sensible, ¿vale? Esto es lo que va ocurriendo, ¿de acuerdo? ¿Vale? Vale. Antes de pasar a Freud, que es lo que vamos a empezar ahora, ¿vale? Frente a la teoría de James Lang, hay otros dos autores que también publican casi al mismo tiempo, por eso la teoría se conoce también con el nombre de ambos, que son Cannon y Barth. La teoría de Cannon-Barth lo que dice es lo contrario de lo que habían dicho James y Lang, ¿no? Dicen que
porque estamos tristes lloramos. Porque estamos tristes lloramos. Es justamente lo contrario. Vienen a decir que esto va a tener sus consecuencias después, ¿vale? Es decir, que la evaluación cognitiva de una situación provoca cambios fisiológicos. ¿Vale? La evaluación cognitiva de una situación provoca cambios fisiológicos. He dicho, la evaluación cognitiva de una situación, ¿vale? Es decir, la clave está en que consideran la emoción como una evaluación cognitiva. Es decir, se ha muerto mi padre, esto es una situación triste, ¿vale? Es una evaluación cognitiva, ¿vale? Y entonces, como se ha muerto mi padre, eso es una situación triste, yo tengo que llorar, ¿vale? ¿Entendéis? Es decir, entonces, claro, esto no funciona. Igual que no funciona lo otro, es decir, igual que no funciona que los marcadores fisiológicos provoquen la emoción, tampoco funciona que la mera evaluación cognitiva provoque la reacción fisiológica. Es decir, siempre se pierde lo que es la originalidad del afecto, ¿vale? Vamos a intentar, antes de entrar en Freud, un último aspecto sobre esto para que lo tengáis como en cuenta. Algunos tenéis café o pensad en un zumo de naranja, ¿vale? Que es una cosa como muy, muy común y muy agradable, ¿vale? Entonces, fijaos, del zumo de naranja podemos tener distintas experiencias, ¿vale? Una es la física. Lo ves y es de color naranja, ¿vale? Lo pruebas y puede estar frío o caliente, más dulce o más amargo, según sea la naranja, le has echado azúcar, ¿no? Incluso, si lo echas, puedes sentir, ¿no? Puedes oír, ¿vale? ¿De acuerdo? Es decir, si te cae encima, pues te mojas, ¿vale? Es decir, el zumo de naranja tiene unas reacciones físicas, ¿vale? Tiene una dimensión física, ¿de acuerdo? Ahora bien, sabes que eso es, tú lo sabes, ¿vale? Que eso es el agua que contiene un cítrico que brota de un árbol que se llama naranjo, ¿vale? Y entonces, pues cuando eso se exprime, esto es lo que hay ahí, ¿no? Y eso tiene una composición que es el agua y tiene unas vitaminas y tiene unos ácidos y tiene... ¿Entendéis? Es decir, hay un conocimiento, ¿no? También físico, es decir, como por experiencia, de analizar lo que es esa realidad del zumo de naranja, ¿vale? Ahora bien, si tú ves el zumo de naranja recién exprimido delante de ti, ¿vale? Que incluso huele porque es de naranja valenciana, ¿no? Y está bueno, ¿vale? ¿Qué es lo que te atrae del zumo de naranja? ¿La experiencia sensible o la evaluación que tú haces del zumo? O ninguna de las dos cosas, o las dos juntas. Depende de cada uno. ¿Qué es lo que te atrae? ¿Qué es lo que trae? Pero más lo sensible, más lo que te entra por... No lo que estás pensando que hay detrás de eso. O las dos cosas. O tu anticipación de lo que va a suceder cuando participes de ese zumo. Eso es. Lo que te atrae es la anticipación de lo que va a suceder cuando tú bebas el zumo. Luego no te atrae la experiencia sensible de ver el zumo, tú ves el vaso con el zumo, eso está ahí, ¿vale? Pero lo que te atrae es justo lo que tú acabas de decir, anticipar que yo me beba el zumo, porque de nada me sirve que el zumo esté ahí si yo no me lo puedo beber. ¿Sabes? Es decir, eso es horrible, es lo peor que puede haber, ¿no? Entonces, claro, es decir, la experiencia afectiva no es una experiencia sensible ni una experiencia cognoscitiva, es otra cosa, que es la anticipación, ¿vale? de algo que yo voy a hacer después, ¿vale? ¿Entendéis? Es decir, no es una cosa meramente sensible y no es una cosa meramente intelectual, ¿vale? Porque lo que yo experimento es una atracción a algo que va a venir después, ¿vale? Es decir, existe una originalidad del afecto que no permite que sea reducido ni a lo sensible ni a lo meramente intelectual, ¿vale? ¿Sabéis en qué personas se nota perfectamente esto? ¿Vale? En algunos autismos, en algunos casos de autismo. Porque los autistas, ahora se habla del TEA, ¿no? del trastorno espectro autista, ¿no? Antes había como distintos, ¿no? ¿Vale? Distintos trastornos, ¿no? Los trastornos de autismo más ligeros, ¿vale? Lo que tienen es una incapacidad para manejar las emociones, ¿vale? Entonces, por ejemplo, no entienden un chiste, no entienden una ironía, ¿vale? No, de una noticia triste no echan a llorar, ¿sabes? Es decir, no siempre echan a llorar. Es decir, ahí hay un problema, ¿vale?
Entonces, ¿no? Es decir, que no es una cuestión sensible ni es una cuestión intelectual, porque estas personas son tremendamente inteligentes. Es decir, como computadora funcionan espectacularmente, ¿vale? Y perciben perfectamente. Entonces, ahí ves que hay algo que no es meramente ni lo sensible ni lo meramente computacional, ¿vale? ¿Sí? Entonces, ¿veis? Este es el punto de lo, ¿no? Es decir, ¿dónde se provoca esa atracción? Entonces las dos cosas pueden desencadenar esa anticipación. Pero pudiendo desencadenarlas, no son. No son Es decir, no son. Es decir, las dos la desencadenan, ¿vale? Porque nosotros tenemos una forma corporal y mental. Es decir, de alguna manera tenemos que recibir las cosas, ¿vale? Porque es una relación con la realidad. Lo que el afecto, lo vamos a ver después o la siguiente, es una forma de relación con la realidad. Entonces, por algún sitio me tiene que entrar a mí la realidad. O me entra por los sentidos o es una cosa que yo piense, ¿vale? De alguna manera, ¿vale? En el fondo, normalmente las cosas nos entran por los sentidos, ¿vale? Porque es el modo corporal que tenemos, ¿vale? Incluso yo puedo leer un libro y a partir del libro tendré unos pensamientos, ¿vale? Pero me ha entrado por la vista, ¿vale? Bueno, pues esto por un lado, ¿de acuerdo? Vale, vamos a acercarnos un poco a Freud, ¿no? Intentar entender la cultura moderna sin Freud es tan ridículo como intentar entender Europa sin el cristianismo. Son dos cosas ridículas. Es decir, no se puede, porque nos lo ha determinado todo, ¿vale? Por eso, cuando a nosotros nos enseñaron psicología en la Complutense sin nombrarnos a Freud, pues hicieron el ridículo, claro. Porque la psicología sin Freud no es la psicología moderna, ¿vale? Entonces, fijaos, Freud, seguro que lo sabéis, él tiene formación médica, ¿vale? Él estuvo estudiando, ¿no? en París, ¿no? como médico y, sobre todo, dentro del campo de la neurología, ¿vale? Con Charcot, Binet, es decir, Y dentro de lo que es la cuestión médica, él se centró pues en lo que entonces llamaban histeria. Hablar de histeria en aquel momento es como cuando ahora hablamos del TDA-TDAH, que todo el mundo lo tiene y nadie sabe lo que es, ¿no? Pues la histeria era lo mismo, algo que diagnosticaban a todos, pero que nadie sabe lo que era, ¿vale? Entonces, es decir, son trastornos complejos, ¿vale? Con una etiología múltiple, ¿sí? Pero que tampoco ellos no sabían qué es lo que ocurría, ¿vale? Entonces, Freud, ¿no? Empieza a estudiar aquellos casos de histeria, ¿no? Intentar entender cómo funciona, ¿de acuerdo? Junto al estudio, como siempre, es decir, junto a este tiempo de estudio de la histeria, ¿vale? Socialmente, ¿vale? Hay una caída del puritanismo, ¿vale? Del siglo XVIII, y una que esto siempre, la historia siempre está marcada por múltiples cosas, ¿verdad? ¿Vale? La caída del puritanismo, ¿vale? Lleva a considerar que el problema de la sociedad, ¿no? del siglo XIX, ¿sí? es que ha vivido en represión. Bueno, pues esta idea de la represión es la que Freud transporta a la histeria. Las personas, ¿no? sufren histeria, ¿vale? Porque tienen problemas, ¿no? en su historia que no han sido capaces de integrar. ¿De acuerdo? ¿Vale? Entonces, busca intentar como desatar, ¿no? esa interioridad. ¿De acuerdo? Empiezan a hacer los estudios sobre la histeria con hipnosis, ¿vale? Entonces, hipnotizan a las personas y ven que durante la hipnosis los síntomas de la histeria, que son la catatonía, ¿no? la imposibilidad para moverse o estas cosas, disminuyen, ¿vale? Entonces, de ahí es de donde Freud empieza, es un poquito más complicado, ¿no? Pero empieza como a intuir que hay un control mental sobre la existencia personal que provoca cambios a veces no adaptativos, a veces no buenos, ¿vale? Entonces, ¿quién hace ese control mental? ¿Vale? Es decir, entiende que en la persona existen distintas estructuras, ¿vale?
que se integran entre sí y que unas controlan a otras. ¿Veis por dónde voy, no? Entonces, desde aquí es de donde empieza a desarrollar su teoría, ¿no?, de la personalidad, según la cual la personalidad, ¿no?, pues como bien sabéis, porque esto es cultura general, es decir, no saber esto es un poco como no conocer las parábolas, ¿vale? Es decir, es cultura general, y si no lo sabes tienes un fallo de cultura general, ¿vale? Claro. Freud dice que la personalidad se estructura, ¿no?, en tres dimensiones, ¿vale? Hay una dimensión espontánea, básica, fundamental, ¿no?, casi animal. Freud es materialista al final, ¿eh? Freud al final él es materialista, ya veréis, que es lo que él llama el ello, el id, ¿no? El id, ¿no? Ello, ¿vale? Esta estructura, ¿no?, es pues como una forma espontánea, ¿vale?, que tiene la persona de relacionarse con la realidad, con distintos instintos, ¿vale?, y con unos impulsos básicos que ahora veremos, ¿de acuerdo? ¿Vale? Bueno, pues cuando la persona empieza a desarrollarse, se encuentra con que la sociedad, sus padres, demás, implican, ¿no?, inducen sobre ellos, ¿no?, como una especie de coacciones a través de normas, de leyes, ¿no?, ¿vale?, de prohibiciones y tal, ¿de acuerdo? Él explica que la más básica es la prohibición del incesto, ¿vale?, el tabú del incesto y estas cosas, ¿no? Bueno, pues esas normas como que se concretan dentro de nosotros en otra estructura de la personalidad que es el super yo, ¿vale? El super yo. El super yo es aquello que está por encima, ¿vale?, por encima del yo, ¿vale? Y justo, ¿vale?, es decir, y justo lo que él dice es que la personalidad que vemos es el fruto de esta interacción entre el ello, ¿vale?, y el super yo. El yo, el ego es el fruto de esta interacción, ¿de acuerdo? ¿Vale? Cuando las normas, cuando el superello tiene una fuerza excesiva, se desintegra la persona provocando pues casos de histeria, ¿no?, de una manera, ¿vale? Cuando es al contrario, es el ello lo que se desintegra, ¿no?, ¿vale?, pues habrá otro tipo de trastorno, ¿vale? Entonces, aquí es muy importante, para la psicología fue fundamental que Freud determina que la persona es una estructura dinámica. Es una estructura dinámica. Aquí se ve un poco por detrás toda la filosofía de Hegel, la dialéctica, ¿vale?, de tesis, antítesis y síntesis, ¿de acuerdo? Es decir, esto está por detrás, ¿vale? Bueno, pues esta estructura de la persona, como decía, se mueve según unos impulsos, ¿vale? Él utiliza Triebe, ¿no? Trieb es el impulso en alemán, ¿vale? ¿No? Entonces, hay dos impulsos básicos. Eros y Thanatos, ¿vale? Eros y Thanatos, el impulso de vida y el impulso de muerte, ¿de acuerdo? ¿Vale? Entonces, fijaos, el Eros, ¿vale?, es aquel impulso que experimenta la persona para poder sentir, ¿no?, es decir, experimentar, vivir, por así decir, una situación placentera, ¿vale?, placentera. Tiene como referencia principal la niñez, ¿no? Él dice que la situación más placentera que vive la persona es la sensación de seguridad que vive el niño cuando es amamantado. El niño amamantado en brazos de su padre, en brazos de su madre, vive la máxima situación placentera que puede existir en la vida, ¿vale?, porque siente todas las necesidades cubiertas, ¿vale? Y este es el motor, ¿no? Este es como el motor de todas las demás relaciones. Buscar hacer que eso permanezca, ¿vale? Es decir, el niño, siendo amamantado por su madre, vive una situación placentera máxima, ¿no? Es decir, eso es la situación de máxima seguridad, ¿no? Y ese es el máximo placer. Ese es el máximo placer que encuentra, ¿de acuerdo? Fijaos que esto choca un poco con la idea de placer sexual que se puede aplicar en Freud. ¿Y por qué? ¿Y por qué? Bueno, pues Freud lo explica. Él lo que dice es que
cuando vamos creciendo, ¿no? El mismo niño, ¿vale? El mismo desarrollo del niño, ¿vale? Cuando intenta, ¿no?, crecer, ¿vale?, se da cuenta de que esa situación del amamantamiento, ¿no?, de la lactancia, no perdura y tiene que intentar conseguir algo similar, ¿vale? La primera forma similar de prolongar la sensación de la lactancia es el reflejo de succión del dedo, chuparse el dedo. Es decir, chupándose el dedo, el niño, ¿no?, como que evoca esa sensación. Él dice, lo intenta explicar con una base neuronal, ¿vale? Es decir, es el tiempo en el que se va desarrollando también toda la neurología más básica. Él dice que en el momento de la lactancia se genera un patrón mental, un patrón cerebral, ¿vale? Un patrón cerebral, por ser más exactos, ¿de acuerdo? ¿Vale? Entonces, él dice que el niño es capaz como de desarrollar el mismo patrón cerebral a través de la succión del dedo. La prueba lo tienes en que los niños chupando el dedo del chupete se tranquilizan. Esa es la prueba que él da. Es decir, el niño se tranquiliza porque consigue algo similar, que es provocarse una situación cerebral similar, ¿vale? ¿De acuerdo? El chuparse el dedo es un sustituto adecuado de la lactancia, ¿vale?, porque le permite sentirse tranquilo. ¿De acuerdo? Es un poquito más complicado de esto porque, es decir, en ese momento él explica también cómo en los niños pequeños la forma fundamental de relacionarse con el mundo es la boca, es la fase oral, ¿vale? Los niños pequeños todo lo llevan a la boca porque en los labios y la lengua es la parte de su cuerpo con mayor sensibilidad y por eso todo lo intentan experimentar a través de la boca, ¿vale? Luego esto va cambiando también, ¿no? Pero bueno, ¿vale? Fijaos, aquí hay una cosa que es importante de cara al tema de los afectos, ¿vale? Es decir, el hecho, esto es lo que él está explicando aquí, es el principio del placer, ¿no? Lo explica en la teoría del principio del placer. Lo que se busca, ¿no?, lo que el niño busca es una situación de seguridad que él la ha vivido en la unidad con su madre. Entonces, el principio del placer se fundamenta en una unión, ¿eh?, en una unión. Es decir, solo adquiero, es decir, puedo como vivir ese placer en una unión. ¿De acuerdo? ¿No? Cuando yo veo que intento explicar estas cosas, ¿no?, es decir, y veo que es verdad que este hombre Freud al final tiene razón en bastantes cosas, dices, hombre, pues nos tendría que haber explicado algo más, pero bueno. Es decir, Freud esto lo ve bien, ¿no? Es decir, él acierta en esto. Él acierta en que el máximo placer, la mayor felicidad, la adquirimos en una unión, ¿no? Como no podemos mantener esa unión, tenemos que buscar sucedáneos. ¿Eh? Tenemos que buscar sucedáneos. Entonces, toda su teoría de la sexualidad es un desarrollo de la búsqueda de sucedáneos. ¿Vale? Toda la teoría de la sexualidad es una explicación que él va haciendo de la búsqueda de sucedáneos. ¿De acuerdo? Toda la teoría del desarrollo de la libido, ¿eh?, es una búsqueda de sucedáneos. ¿Vale? Es decir, en el fondo, el hombre, según Freud, estaría intentando actualizar la experiencia de seguridad que vive con la madre en el momento de la lactancia. ¿Vale? Entonces, es decir, esta es como la referencia fundamental de todos nuestros motivos. Este es el principio erótico para Freud, ¿vale? Volver a la sensación de seguridad absoluta. ¿Y qué es lo que ocurre? Pues que esa sensación desaparece. Desaparece porque la primera encargada de quitarte esa sensación es tu propia madre. ¿Vale? Ahí está el Thanatos. Ahí está Thanatos, el impulso de muerte. ¿Vale? ¿En qué consiste el impulso de muerte? Luchar contra todo aquello que me provoque perder el placer. ¿Vale? El impulso de muerte es una forma de destrucción de todo aquello que me impida a mí tener el placer. ¿Sí? ¿Vale? ¿Qué es lo que ocurre? ¿No? ¿Qué es lo que ocurre? Pues esto es un poco como la vida también. Es decir, yo tengo que buscar esa sensación de unidad, ¿vale? Y hay cosas que me impiden esa unidad. Entonces tendré que luchar contra esas cosas, ¿vale? Fijaos que aquí están
dos principios que ya estaban en la teoría clásica. Es decir, el amor y la ira. El amor y la ira. El amor para buscar la unidad y la ira para luchar, ¿no?, contra cualquier cosa que me impida esa unidad. ¿Vale? Si Freud se hubiera dedicado a estudiar a Aristóteles, ¿verdad?, pues a lo mejor hubiéramos tenido otra cosa. ¿Vale? Pero bueno, esto está. El hecho de que esté, lo que nos explica a nosotros es que aquí hay una verdad que distintos autores a lo largo de los siglos, que es lo que vamos viendo, la están reconociendo. Cada uno la nombra de una manera, pero esa es la realidad que está. ¿Vale? Existe es que lo de la unidad, acordaos, es lo de Platón. Es lo de Platón también. ¿Vale? Es decir, hay algo en el hombre que lo que busca es la unidad con algo. Busca anticipar la experiencia del zumo de naranja. ¿Entendéis? Es decir, y eso no es una cuestión sensible y no es una cuestión intelectual. Es una cuestión experiencial. Es decir, el afecto es una experiencia, no es una sensación ni es una reflexión. ¿Vale? Recordad aquí también, por ejemplo, el principio de Deus Caritas es: no se empieza a ser cristiano por una profunda reflexión ni porque te lo pases bien, sino por el encuentro con una persona. ¿Vale? Es decir, hay una dimensión en el hombre, ¿no?, que le lleva a buscar, ¿no?, una comunión. Ese es el fundamento del afecto. Luchará por buscar esa comunión, ¿vale?, y intentará destruir todo aquello que no la... ¿no?, que se le impida. ¿Qué es lo que ocurre con Freud? Pues que Freud cifra la máxima felicidad en la lactancia, con lo cual toda la vida es un apartarse de ese momento. ¿Vale? Entonces, al final, el impulso de Thanatos, ¿no?, el impulso de muerte, intenta como deshacerse de las cosas, pero es imposible recuperar. ¿Vale? Hay distintas proyecciones, ¿no?, donde se intentan buscar esas sensaciones placenteras del inicio, pero nunca las encuentra. La libido intenta repetir la sensación originaria, pero como nunca aparece, pues ese es el drama. ¿Vale? Es decir, ¿en qué se equivocó Freud, no? Pues en que cifró toda su teoría en una cosa que no tiene vuelta atrás, que es la lactancia, que es el niño. Es decir, ¿veis? Es decir, Freud tiene una visión negativa sobre la persona humana, porque desde el principio está condenado a sufrir, porque todo es apartarse del máximo placer. ¿Vale? Ese es el problema que tiene. ¿De acuerdo? Ese es el problema fundamental. Sin embargo, sí que es verdad que hay que decir que él acertó absolutamente en recuperar todo este tema del inconsciente, ¿no?, de las cosas que están ahí, ¿no?, de los deseos reprimidos y de muchas cosas que están ahí ocultas. Eso lo hizo él, eso hay que reconocérselo siempre, ¿no? El redescubrimiento del inconsciente en la sociedad moderna lo hizo Freud, ¿vale? Y el entender que la persona es una estructura dinámica, que no somos y ya está, ya se acabó, sino que nosotros cambiamos. Las personas cambian. Y no solo cambiamos de los 0 a los 5 años, sino que evolucionamos, ¿vale? Y ahora, pues, tenéis 30 años, tendréis 40, y si Dios quiere, pues tendremos los que tengamos, ¿vale? Y cambiamos, las personas cambian, ¿vale? Es decir, no es una estructura estática. Y ese cambio, ¿vale?, en el fondo lo que busca es una comunión. Ha sido un excursus piadoso. Tiene Newman un sermón en el que dice, ¿no?, la perfección supone cambio. Todo aquel que no cambia no se puede perfeccionar. Entonces, es decir, fijaos que esto es justo lo contrario de lo que intentamos nosotros, que es no cambiar. Es decir, como permanecer. ¿Vale? Bueno, pues este dinamismo ahí, ¿de acuerdo? ¿Vale? Bueno, pues fijaos, en la psicología moderna, Freud, ¿no?, influyó, aunque no en la psicología académica, aunque no propiamente en la psicología académica, sí que influyó en toda la sociedad, ¿no? Entonces, su teoría se va como expandiendo también, ¿vale? Pues hay un momento en el que también, ¿no?, desde la escuela piagetiana, desde Piaget, de todo lo que es el desarrollo cognitivo, ¿vale?, hay un intento por analizar el desarrollo de lo que llamamos la moralidad del niño, ¿vale? Entonces aquí es donde entra, donde se junta
de modo subterráneo, pero donde se junta Freud con toda la escuela piagetiana, ¿vale? Fijaos, Piaget explica cómo se desarrollan todo lo que es el proceso de aprendizaje, ¿no? Desde las operaciones más concretas, ¿no? Hasta las operaciones más abstractas, ¿sí? ¿Vale? Bueno, pues un autor, ¿vale? De los años 60, Kohlberg, ¿no? Intenta aplicar el desarrollo piagetiano al desarrollo moral. Y entonces dice, ¿cómo llega la persona a ser capaz como de dirigir su actuar moral, su actuar en relación con las demás personas, con la sociedad, ¿no? ¿Cómo llega la persona a esto? ¿No? Entonces él explica, apoyándose en Freud, que la persona pasa de recibir unas normas, el super yo que hablaba Freud, ¿no? De recibir unas normas a hacerlas propias, ¿vale? Pasa de una situación en la que decir que una cosa es buena o es mala me lo dicen papá y mamá, a una situación en la que soy yo quien soy capaz de decir, ¿no? Cómo son las cosas, ¿no? ¿Por qué es importante este aspecto en el tema de las emociones, ¿no? Pues porque, aunque os pueda sorprender, en el tema del desarrollo del juicio moral, es el único momento, ¿no? En psicología que se habla del bien y del mal. Y sabemos que el tema del afecto está determinado por la consideración del bien y del mal, ¿vale? Entonces, la teoría, ¿no? Es decir, cuando Kohlberg, ¿no? Desarrolla toda la teoría del juicio moral, está intentando explicar cómo adquirimos esta noción de lo que es bueno y lo que es malo. Es el único momento en la psicología en el que se habla de una bondad o maldad. La psicología nunca habla de la bondad o de la maldad de las cosas, ¿no? Es decir, habla de correcto o incorrecto, ¿vale? Pero no habla de bien o mal. Es parecido, pero no es igual. Es parecido, pero no es igual. ¿De acuerdo? ¿Vale? Una técnica puede ser correcta y puede ser perversa. Por ejemplo, la bomba atómica. Técnicamente es correctísima, como funciona todo, moralmente es horrible, ¿vale? El aborto puede ser una técnica perfecta, ¿vale? Y puede haber un crimen perfecto, ¿vale? Pero eso no quiere decir que sean buenos, ¿vale? Entonces, es importante, ¿no? Es importante todo el tema, ¿no? de Kohlberg, ¿no? De Lorenz Kohlberg, porque él trata, ¿no? Todo este tema de la relación con el bien dentro de la psicología cognitiva, ¿no? Que no se había hecho, que nadie lo había hecho, ¿no? Pero bueno, esto un poco como apunte, yo creo que es importante también. Bueno, pues ahí hemos visto, ¿no? Hemos visto ya en la psicología moderna distintos momentos, distintas formas de explicar lo que es el afecto, ¿vale? Hemos visto las primeras teorías, ¿no? James Lange, Canon Barth, hemos visto la cuestión de Freud también, ¿no? De cómo explica el afecto como una búsqueda de una comunión, ¿no? que nos cuesta, ¿no? Con la que luchamos, ¿no? Y hemos visto también pues, cómo aparece esta referencia al bien en la cuestión del juicio moral desarrollada por Kohlberg, ¿no? Por Lorenz Kohlberg. Bueno, pues en este sentido, ¿no? Estos son los años 60, como os decía, 60-70, ¿vale? En este momento, ¿vale? Hay que tener en cuenta cómo va la sociedad, ¿de acuerdo? Hay que tener en cuenta cómo va la sociedad, ¿de acuerdo? Es decir, en aquel momento está todavía la cuestión de la crisis de los dos bloques, ¿vale? La Guerra Fría está pues, en puro auge también, ¿no? La crisis del 72 y demás, ¿vale? Pero al mismo tiempo hay, después de 20 años de que acabó la guerra también, ¿no? ¿Vale? Es decir, hay un gran desarrollo tecnológico, ¿vale? Entonces se empieza, ¿no? Como ese desarrollo tecnológico va a permitir que las personas empiecen a vivir mejor, más cómodamente, ¿vale? Es decir, este desarrollo tecnológico va a dar a Occidente
una gran confianza en sí mismo y una gran seguridad en su modo de vida. ¿De acuerdo? Entonces es lo que va a llevar, ¿vale?, a que Occidente se sienta verdaderamente fuerte frente al comunismo, ¿vale? Es decir, bueno, Occidente tiene confianza en su modo de vida, ¿vale? Y esto es como lo fundamental en este momento de los años 70. Es decir, empieza lo que va a ser el auge y el declive del sueño occidental, ¿vale? Los años 80 y los años 90 son el gran auge del sueño occidental. Se piensa que la tecnología va a posibilitar verdaderamente que las personas vivan mejor, ¿vale? La cuestión está en que se empieza por la cuestión tecnológica, a vincular vivir bien con vivir cómodamente, ¿vale? Es decir, desarrollar una tecnología que me haga a mí vivir mejor. Porque, ¿qué relación existe en eso? Estáis pensando, ¿no? Bueno, la tecnología lo que hace es que suaviza los trabajos. La tecnología facilita los trabajos, ¿vale? Y eso es un punto fundamental. ¿De acuerdo? Es decir, porque cada vez hacemos las cosas con menos esfuerzo. Entonces nos sentimos más tranquilos, más cómodos, ¿vale? Entonces, esta es la cuestión. Es decir, aquí es donde se está desarrollando. Hacemos las cosas con menos esfuerzo, ¿vale? Entonces estamos más cómodos. Y la comodidad empieza a ser como el punto de referencia de la vida del mundo occidental. Vivir cómodamente, ¿vale? Vivir cómodamente. La tecnología nos ayuda a vivir cómodamente, ¿de acuerdo? Este vivir cómodamente es lo que va a estar como de referencia, ¿vale? Bueno, pues en ayudarnos a vivir, ¿no? Tenemos que conseguir vivir cada vez más cómodamente, ¿vale? Vale, ¿qué es lo que ocurre aquí? Es el momento en el que se empieza a pensar, bueno, ¿qué nos impide vivir cómodamente? ¿Vale? Nos impide vivir cómodamente que a veces nos ponemos tristes, que a veces hay cosas que nos hacen sentirnos mal, ¿vale? Entonces es cuando se empieza a pensar que la tecnología nos ofrece una vida cómoda, pero otra vez, como los estoicos, nuestros sentimientos nos impiden vivir bien, ¿vale? Es el momento, ¿vale?, es el momento también, ¿no?, en el que va a empezar a desarrollarse como todo este aspecto de la cuestión de la emoción, ¿vale? Junto a esta cuestión de la emoción, de la psicología de la emoción que está, ¿no?, en este vivir cómodo, buscar vivir cómodamente, ¿de acuerdo? En la psicología se está desarrollando otro paradigma, el paradigma de la inteligencia, ¿vale? Justo en ese momento, en los años 70, surge, seguro que os suena, la cuestión de las inteligencias múltiples, ¿vale? Howard Gardner propone una concepción de la inteligencia en 7 dimensiones, ¿vale? Lingüística, de movimiento, musical, como distintas cosas, ¿no? Frente a una concepción de la inteligencia tradicional que era más bien meramente computacional, ¿vale? Es decir, pues bueno, es inteligente el que tiene memoria y el que es capaz de aplicar las cosas, ¿no? Él introduce como todas estas cosas, ¿vale? Este es el punto en el cual se empieza a investigar cómo la gente se adapta mejor a las situaciones, según tengan unas inteligencias u otras, y qué inteligencias hay que desarrollar. Es este el momento en el que no Goleman, esto que también hay que hacer probar, no Goleman, sino 2 autores, Salovey y Mayer, ¿no? Salovey y Mayer, 2 autores proponen el concepto de inteligencia emocional. Es el año 90. Es el año 90, ¿vale? Es el gran boom de la cuestión de las emociones en psicología. Son 2 autores, Salovey y Mayer, siguiendo el paradigma de las inteligencias múltiples, lo aplican a la cuestión de cómo vivir cómodamente. Bueno, pues tenemos que ser capaces de manejar nuestras emociones para poder vivir mejor, ¿vale? Esta es la idea central. Esta es la idea central de todo lo que es la inteligencia emocional. Tenemos que saber manejar nuestras emociones para vivir más cómodamente, ¿vale? Entonces, aunque son Salovey y Mayer los que lo proponen, Goleman es el que se llevó el gato al agua. Porque al publicar Inteligencia Emocional, pues fue un bestseller, ¿no? Que 25 años después, ¿no?, él lo publica en el 95, pues, es decir, ha sido de los libros más vendidos en los últimos años, ¿vale?
y ha generado como toda una corriente de psicología también, ¿no? De la inteligencia emocional. ¿De acuerdo? Pues veis, aquí hay una comprensión de las emociones que vuelve a repetir el paradigma estoico que pretende saber cómo estás para cambiar ese aspecto y estar mejor. ¿Vale? Es decir, el fin es estar mejor. El fin es la comodidad. ¿Vale? ¿Veis? Es decir, este es el punto. ¿Vale? Es decir, si os dais cuenta, ha cambiado sobre Freud algo, ¿vale? Es decir, se vuelve a buscar como una situación de seguridad, ¿no? Y de estar bien, pero ese aspecto ya no es de una relación con las personas, sino es yo conmigo mismo tengo que sentirme bien, ¿vale? Es decir, el paradigma va cambiando, pasito a pasito esto va cambiando, ¿vale? Es decir, ese es el problema que hay, ¿de acuerdo? ¿Vale? Bueno. El paradigma de la inteligencia emocional busca ayudar a las personas, como decía, ¿no? a sentirse bien, ¿vale? Para estar felices, ¿de acuerdo? Primeramente, lo que en el primer libro, ¿no? En el primer libro lo que aparece es simplemente como una descripción de lo que son las emociones. Sí que es cierto que hay un intento, no me acuerdo si era el capítulo segundo, el capítulo tercero del libro, que hace un intento de referencia a la cuestión cerebral, pero es verdad que en aquellos momentos todavía está un poco empañada la situación y llega hasta donde llega. Él habla de la corteza prefrontal y todo lo que es el sistema medial, ¿no? El hipocampo y demás, pero no la amígdala y tal, pero no cierra más la cuestión porque en aquel momento no sabe más, ¿eh? Pero bueno, sí que habla sobre todo de cómo nos sentimos y por qué nos sentimos de esta manera o de la otra también, ¿vale? Bueno, el segundo libro de Goleman, ¿no? La práctica de la inteligencia emocional, lo que intenta precisamente es, después de haber hecho ese análisis, intenta decirte qué tienes que hacer, ¿vale? ¿Qué tienes que hacer para sentirte bien, ¿no? ¿Vale? Fomentar pensamientos positivos, ¿no? Es decir, evitar situaciones negativas, ¿vale? Y aquí es donde se ve la cuestión también. El tercer libro es la inteligencia emocional aplicada. Es decir, hay inteligencia emocional, la práctica de la inteligencia emocional, la inteligencia emocional aplicada. ¿Y a qué la aplica? La aplica, no sé si lo conoces, es decir, a las entrevistas de trabajo. Es decir, cómo me tengo yo que presentar para ser elegido. ¿Vale? Cómo me tengo yo que presentar para ser elegido. Este es el centro del tercer libro, ¿vale? Entonces, ¿qué está haciendo? Está utilizando las emociones no como algo que me hablan de mi relación con el bien, sino como una forma, por así decir, de disfraz que yo tengo que llevar para ser acogido, para entrar en esta sociedad a través del trabajo y tener una situación cómoda. En el fondo, esta cuestión de la forma de manejar las emociones, al final, algunos lo han definido como el totalitarismo del bien. Tengo que estar bien. Tengo que estar bien. ¿Vale? Fijaos, por ejemplo, en las redes sociales. Se suben fotos de cuando todo está perfecto. ¿Vale? No se suben fotos de ti por la mañana con las legañas ahí. Porque eso rechazaría. Tengo que estar bien. Es decir, veis, es un poco toda la cuestión, ¿no? Es decir, tengo que estar bien en este momento, ¿no? En el fondo, sin darnos cuenta, las emociones han ido perdiendo su relación con un fin último y se han ido centrando cada vez más en el momento presente, ¿no? Por eso, al final, se convierten en algo fundamental, porque yo tengo que estar bien en este momento. No soy capaz de superar un momento en el que no esté bien. ¿Vale? ¿De acuerdo? Hay un último paso en psicología, ¿vale? Hay una última escuela, ¿no? que conviene como
como atajarla un poco, ¿de acuerdo? ¿Vale? Al tiempo que surge, vamos a hablar de la psicología positiva, ¿vale? Que sin duda que os suena, ¿vale? Pero al tiempo que surgen todas estas teorías, ¿vale? Hay otro autor, Martin Seligman, que está estudiando una cosa que se llama la indefensión aprendida. ¿Qué es la indefensión aprendida? Es una cosa que es un poco así, de estos experimentos de psicólogos, ¿vale? Les dan a una serie, seleccionan una serie de perros y les dan unas descargas eléctricas, ¿vale? Algunos perros pueden huir de la descarga, otros perros no pueden huir de la descarga, ¿vale? Algunos perros, si tocan una palanca o si consiguen salir de la caja, dejan de sentir la descarga, otros no pueden. Siempre reciben la descarga, ¿vale? Entonces, entre los perros que siempre reciben la descarga, hay dos grupos. Aquellos que luchan por quitarse la descarga y aquellos que dejan de luchar contra la descarga, ¿vale? Es decir, ya pasará, ¿no? Entonces, a estos, ¿no? Es decir, esto es lo que le llama la atención, es decir, ¿por qué hay perros que siguen luchando contra las descargas y por qué hay perros que asumen la descarga? ¿Por qué hay perros que aprenden a no defenderse? ¿Por qué existe este proceso de indefensión aprendida? ¿No? ¿Y por qué hay otros que siguen luchando? ¿Vale? Es decir, eso es lo que él considera, ¿de acuerdo? Entonces, él lo que dice es que hay individuos, habla de los perros, pero lo va a pasar a las personas, hay individuos, ¿no?, que aprenden a no defenderse y sufren. Hay individuos que luchan constantemente para salir adelante, ¿vale? Ese es el punto de partida. ¿Vale? Es decir, ¿qué hace que haya personas, qué hace que haya individuos, perros, lo que sea, ¿vale?, que no dejan de luchar por estar bien? ¿Vale? Es decir, ¿qué fortalezas tienen estas personas para seguir luchando? ¿Vale? Para no decaer ante la adversidad, ¿de acuerdo? Ante la dificultad. A partir de ahí empieza a pensar una cosa. La psicología moderna durante todo su desarrollo, estos 2 siglos que lleva, ¿vale?, siempre ha sido una psicología de la patología, ¿vale? Dice, es necesario que estudiemos, ¿no?, una psicología de las cosas positivas que hay en el hombre y que le hacen capaz de ir adelante, ¿vale? A partir de aquí desarrollas. La psicología positiva es aquella psicología que no se centra en la patología, sino que se centra en las potencialidades del hombre, ¿vale?, para ir adelante, para luchar, ¿vale? Entonces, parte como que está pasando bien, ¿vale? Pues Seligman hacen una cosa espectacular con un equipo de investigadores, hacen una cosa espectacular, ¿no? Entonces, se dedican a recoger códigos educativos, códigos morales en el fondo, ¿vale?, a lo largo de toda la historia y de todas las latitudes. De manera que tienen códigos desde el Decálogo, Hammurabi, los egipcios, es decir, hasta los Boy Scouts, ¿no?, los indios, los chinos, ¿vale?, estudian más de 3.000 códigos. Más de 3.000 códigos, ¿vale? A partir de esos 3.000 códigos sacan, que es posible que lo hayáis escuchado, lo que se conoce como dentro del paradigma de la psicología positiva, saca, ¿no?, lo que se llaman las 6 virtudes y 24 fortalezas. 6 virtudes y 24 fortalezas son 6 grandes virtudes, 6 grandes fuerzas, líneas de fuerza, ¿vale? 6 grandes líneas de fuerza que se dividen a su vez en algunos elementos, ¿vale?, en fortalezas, ¿de acuerdo? ¿Vale? Lo que es también que hace pensar, es decir, que este es como lo interesante, ¿vale? Es decir, la cuestión es que esas 6 grandes virtudes vienen a coincidir con las virtudes clásicas, ¿vale? Habla del amor, ¿vale?, como una de estas virtudes, ¿vale?, la fortaleza, la justicia, la templanza, ¿vale? Es decir, la inteligencia, y me falta una, pero no. Es decir, en el fondo, lo que ellos hacen ellos son, en eso son muy leales a sí mismos.
Ellos han hecho un análisis estadístico, no pretenden hacer un estudio antropológico, ¿vale? Es decir, ellos dicen que eso es, en los códigos, en los 3.000 códigos que han estudiado, estas son las 6 grandes virtudes que hacen que la persona esté mejor, que hacen que la persona tenga, la otra palabra que utilizan ellos, una gran resiliencia, ¿vale? Que sean capaces como de resistir ante la adversidad sin venirse abajo, sin querer la indefensión, ¿vale? No dicen nada más. Lo que sí que se deriva de eso, de esa clasificación que ellos hacen, es que verdaderamente en el hombre de todos los lugares de la historia y de todos los lugares del mundo y de todos los momentos de la historia, existen fuerzas similares. Es decir, el hombre es el mismo a lo largo de la historia y a través de las culturas. Eso es muy importante. Eso es muy importante. Porque al final quiere decir que la experiencia humana es generalizable. ¿Vale? Entonces, la psicología positiva va a intentar ayudar a las personas a potenciar, ¿vale?, esas facultades, ¿vale?, esas virtudes, esa psicología de las virtudes. ¿De acuerdo? ¿Vale? Y bien, bueno, pues ya está, sigámoslo, ¿no? No puede ser el problema que tiene. Pues que, es decir, el problema de la psicología positiva es que, pretendiendo ser positiva, no tiene referencia con el bien, sino con lo que socialmente se asume como bien. Ese es el problema fundamental. Entonces, es decir, por eso la psicología positiva al final resulta un paradigma reductivo, porque al final, habiendo visto que, pues que a lo largo y a lo ancho, ¿no?, de la historia el hombre tiene una estructura similar, acaba diciendo que lo que tienes que hacer es sentirte bien en tu momento en este sitio concreto. ¿No? Entonces ahí hay una contradicción entre lo que resulta que vale para siempre y para todos y lo que tú propones es para este momento y para estos. ¿No? Esa es la contradicción, es decir, intuyendo por su estudio que hay un bien real, acaba en un bien aparente, en un bien reducido, ¿vale? Ese es como el problema que tiene. Pero la psicología positiva en la actualidad, al igual que los estoicos en la antigüedad, son los que más han estudiado el tema de las pasiones, el tema de los afectos actualmente. ¿Vale? Entonces, esto es un poco como el recorrido, ¿vale? Es decir, desde Platón hasta hoy, así es como se ha trabajado todo el tema de las emociones. ¿Qué es lo que nos queda? ¿Vale? Pues al final esto es lo fundamental, que las emociones siempre tienen una referencia con un bien que me perfecciona, ¿vale?, y que me hace ser feliz y que tiene relación con otras personas. Es decir, esto es lo fundamental. Es decir, las emociones, ¿no?, el afecto, se refiere, ¿no?, a un bien que es una comunión personal, ¿vale? Es decir, al final, esta es la verdad. Es decir, si uno va viendo, ¿no?, todo lo que hemos visto, este rastro se percibe siempre. Entonces, dado que se percibe siempre este rastro, hemos de decir, ¿no?, que la búsqueda del bien de la comunión personal es la razón de ser de las emociones, ¿vale? Esto es un poco el punto. Ahora, ¿cómo vamos a seguir? Bueno, lo primero que vamos a hacer ahora, después de haber visto todo este recorrido histórico, es discernir un poco entre las palabras, ¿vale? Es decir, porque es verdad que en el lenguaje cotidiano, el lenguaje coloquial, alternamos con toda paz pasiones, no porque no lo utilizamos, pero sí emociones, sentimientos, afectos, ¿vale? Entonces, primero vamos a hacer eso, ¿vale? Y luego vamos ya como a dar paso, ¿no?, como a nuestro análisis más profundo, ¿no?, de un poco del tema, ¿no?, bueno, pues de cómo sentimos, ¿vale? Y cuál es el principio para que podamos sentir, ¿vale? Entonces, ahí vamos a ver vamos a hablar de la vulnerabilidad y vamos a hablar del corazón. Eso es como lo que vamos a ver si nos da tiempo a hacerlo todo, ¿vale? Pero bueno. Entonces, bueno, son las 12:15, explico un poco lo de los términos y paramos, ¿vale? Entonces, vamos a ver. Fijaos, ¿qué términos tenemos para referirnos a estas reacciones? ¿Vale? ¿Qué términos tenemos? Es decir, hemos dicho estos, ¿no? La pasión, ¿vale?, el sentimiento, la emoción, ¿vale?, y el afecto. Son los 4 fundamentales que hay, ¿vale? Entonces, ¿a qué se refieren? ¿Vale? ¿A qué se refieren? Fijaos, pasión es el término propio de la antigüedad.
¿Vale? El término de toda la filosofía antigua y clásica. Hablan de las pasiones. Hasta Descartes se habla de las pasiones. Hasta Descartes. ¿Vale? Desde Platón hasta Descartes. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es la pasión? Pasión viene de padecer. Viene de la posibilidad de sufrir algo. ¿De acuerdo? Entonces, el que sufre porque algo le está ocurriendo. Con lo cual, el principio de la pasión es que hay un agente que me está haciendo padecer. Hay un sujeto agente y un sujeto paciente. ¿Vale? Entonces, la clave de la pasión es una relación entre estos dos sujetos. El que sufre pasiones amorosas, pues es que sufre porque está enamorado de la otra y bebe los vientos por la otra, ¿no? Esta es la cuestión, ¿vale? Es decir, y así el amor, ¿no? Pues es una pasión con mucha fuerza. Pero esa pasión la sufro yo porque está la otra ahí delante. Si no estuviera, no la sufriría. ¿Entendéis? Es decir, la pasión sobre todo hace referencia a una relación entre alguien que provoca algo en mí. ¿Vale? ¿Sí? ¿De acuerdo? Esto es lo primero. El otro término que aparece posteriormente es el de sentimiento. ¿Bien? Sentimiento propiamente viene de sentir y originariamente tiene que ver con el cuerpo. Sin embargo, la palabra sentimiento, tal y como nosotros la conocemos, se refiere, ¿no? Surge sobre todo con el romanticismo alemán. ¿Vale? Es decir, es el romanticismo, sobre todo el alemán, el que desarrolla todo este tema, ¿no? del sentimiento. ¿A qué se refiere el sentimiento? Ya no se refiere a esta relación que yo tengo con la otra, sino a lo que queda en mí por la relación con la otra. ¿Vale? Por la relación con esta mujer queda en mí algo. Eso es el sentimiento. ¿Vale? Es como el sedimento de la experiencia, por así decirlo. ¿Vale? No es una cosa que esté como referida a la actualidad, sino que es, ¿no?, lo que algo ha provocado. ¿Vale? Ese algo ya está provocado solo en mí. Yo tengo este sentimiento. En la pasión, tú me estás provocando a mí. Me estás haciendo padecer. Me traes por la calle la amargura. Pero vamos, esto es decir, ¿no? Sin embargo, en el sentimiento esa relación ya no existe. Estoy triste o estoy alegre, lo estoy yo. Lo estoy yo. Es decir, aquí el gran giro del sentimiento es que es una cosa totalmente individualista. ¿Vale? El sentimiento es algo que tengo yo. El que está triste, él. Y entonces, pues nada, va ahí como rumiando su tristeza y la rumia, y así tiene una depresión fantástica. ¿Vale? Es decir, esto es así, ¿no? ¿Vale? Claro, con la depresión no pasa esto, pero cuando uno se enamora, ¿no?, y siente ese sentimiento, ¿no?, de plenitud, lo que quiere es eternizar ese sentimiento. Es decir, el sentimiento busca eternizarse. ¿Vale? Por eso se suicidaban los románticos, para eternizar el sentimiento. Es decir, el suicidio romántico por excelencia, esto lo comentamos el otro día, no era el del desesperado, sino el del enamorado que está en la cumbre, ¿no? Y por eso, pues en la cumbre, ahí ya, pues, claro, decir, ¿no?, pues lo sublimo totalmente, ¿no? Y es donde, ¿no?, bueno, pues donde quiero llegar y como lo tengo que agarrar, ¿no? Como el sentimiento pasa, el modo de eternizarlo es la muerte. Es decir, es el ejemplo de Romeo y Julieta. ¿Vale? Mueren para perpetuar eternamente ese amor. ¿Vale? Es lo que entienden ellos. ¿Vale? Y entonces, el problema del sentimiento es que es tremendamente individualista y que tiende a una absolutización de ese momento. ¿Vale? Lo cual es todo lo contrario de la vida, en la cual las cosas pasan y encima, ¿no?, es decir, no estoy solo, están los otros. Es decir, no hay cosa más conveniente para salir de los sentimientos que tener un hijo. Cuando el hijo te va demandando constantemente una cosa, otra, ¿no?, te saca constantemente de sí. ¿Vale? El siguiente término, ¿vale?, el término de la emoción, ¿vale?, propiamente es el término que utiliza la psicología. ¿Vale? Emoción viene del latín emovere, aquello que es capaz de poner en movimiento algo. ¿De acuerdo? ¿Vale?
¿Qué es lo que ocurre? Pues que aquí el centro, ¿no?, de lo que es la psicología de la emoción no es tanto el estímulo que la provoca, ¿vale?, sino la reacción que yo tengo que me hace capaz de ponerme en movimiento. Fijaos, no es importante lo que lo provoca, en eso se parece al sentimiento, ¿vale? Pero lo que sí que es veraz es que habla de un movimiento posterior. En esto se diferencia del sentimiento. Es decir, nos llama como a una actividad, ¿vale? La emoción provoca en mí una respuesta, ¿vale? Estoy contento y como estoy contento hago cosas, ¿no? La emoción se convierte en el motor de la acción, ¿vale? Eso es cierto. Es decir, eso es cierto, ¿vale? Ahora, ¿cuál es el problema? Que se pierde la referencia, ¿no? Se sigue perdiendo la referencia con el otro, ¿vale?, con el principio de esa emoción, ¿vale? Es decir, la emoción, si el sentimiento era como el residuo de la experiencia, el sedimento de la experiencia, la emoción es como el motor que yo tengo para actuar, ¿vale? De tal manera que si yo me provoco emociones, yo actuaré en una línea. ¿Veis? Aquí es donde está la psicología positiva. Yo me tengo que conseguir provocar emociones, como sea, que me pongan en movimiento en este sentido, ¿vale? Me las provocaré con estimulación eléctrica, me las provocaré con pastillas, con sustancias químicas, o me las provocaré con paseos por el campo. Es decir, pero la clave está en que yo entiendo, ¿vale?, que yo me tengo que conseguir, ¿no?, esto, ¿no?, esta gasolina, por así decir, y yo tengo el mecanismo para ponerlo en movimiento, ¿vale? Es decir, como que yo podría manejar mi sistema emocional, ¿vale? Es decir, en ese sentido, claro, pues todo el desarrollo de la neuroimagen y de la neurociencia, pues ha sido fundamental, claro, para buscar, ¿no?, como estas resoluciones también, ¿no? ¿Sí? ¿Entendés? Vale, nos queda afecto, ¿no? Nos queda afecto. Es decir, ¿cuál es el sentido de la palabra? ¿De dónde viene? ¿De dónde no? ¿Vale? Afecto, evidentemente, viene del latín. Aparece en las catilinarias. ¿Os suenan las catilinarias? Sí, esto es culturilla general, un poco más así, ya más culta, pero bueno. Es decir, claro, las catilinarias las escribe Cicerón. Son unos discursos que escribe Cicerón contra Catilina y sus secuaces que se habían levantado contra Roma, ¿vale? Y estaban ahí prevaricando, mintiendo, urdiendo, ¿no? ¿Vale? Y escribe unos discursos que, imagínate, son un ejemplo de redacción latina, igual que los discursos de nuestros políticos o las homilías que predicamos nosotros. ¿Vale? Pues, date cuenta, pues Cicerón, ¿no?, tiene estos discursos contra Catilina, ¿no? Entonces, en uno de ellos, hablando de Catilina, dice que estaba afectado por la edad, ¿no? Entonces, ¿no?, es decir, y al hablar de los afectados por la edad, no se refiere al envejecimiento, sino al envilecimiento. Es decir, la edad había provocado no solo el envejecimiento del cuerpo, sino el envilecimiento de Catilina, ¿vale? Entonces viene a decir que el afecto, ¿no?, es decir, el afecto es esa relación de dos cosas que, estando juntas, crecen juntas, ¿no? Afecto es aquello que está hecho junto a algo, ad factum, ¿no?, lo que está hecho junto a algo. Es decir, la edad había provocado que Catilina empeorase en su cuerpo y en su alma, ¿vale? Entonces, esta es la cuestión, ¿no? Es decir, el afecto es algo que crece conmigo y me cambia. Es el ejemplo del árbol y la enredadera, ¿vale? Crecen y se configuran, ¿vale? Porque es verdad que la enredadera, si no fuera por el árbol, no podría crecer, pero es verdad que el árbol, por la enredadera, pierde parte de la fuerza de crecimiento. Entonces, ¿veis? Entonces, ¿qué es lo bueno del afecto? Que muestra, ¿no?, sigue mostrando, ¿vale? Es decir,
la importancia de la relación, ¿vale? Sigue mostrando la importancia de la relación y no tiene, como sí le ocurre a pasión o a sentimiento, por así decir, un matiz negativo como palabra, ¿vale? Es decir, nos dejamos llevar por los sentimientos, nos dejamos llevar por las pasiones, ¿vale? Es decir, hay un cierto matiz negativo. Afecto propiamente no tiene ese matiz negativo. Es decir, una persona afectuosa normalmente lo que tiene es un matiz positivo, ¿no? Es decir, no está ahí como enrevesada en ese sentido. Entonces, es decir, creo que es más conveniente hablar de afecto y no hablar de emociones o de sentimientos o de pasiones, ¿vale? Porque mantiene la relación entre los dos polos de la relación, ¿no? Y al mismo tiempo también, ¿no?, indica que hay un crecimiento. Estás hecho junto a algo, ¿vale? Cosa que con las otras palabras no se percibe, ¿vale? No se trata de un motor que yo tenga, como habla la emoción, sino se trata de algo que se desarrolla espontáneamente en la relación con la realidad, ¿vale? Es decir, por esto es por lo que creo que, es decir, después de haber visto todo el recorrido histórico, conviene como fijar los términos, porque nos ayudan a manejarlo mejor, ¿vale? Es decir, por eso es mejor, ¿no?, es decir, el término afecto frente a emoción o frente a pasión o frente a sentimiento, ¿vale? ¿Sí? Bueno, son justo 26 minutos. Vale, entonces, si queréis alguna cosa al punto de esto, o si no paramos y luego seguimos, ¿vale? No hay ninguna, es decir, pues si no hay ninguna pregunta así inmediata, pues paramos y luego ya seguimos y luego ya vamos a, ¿vale? Muy bien, pues vamos con ello, ¿vale? Porque no podemos entender el afecto actualmente sin saber lo que se ha pensado antes. Es decir, es una cosa como muy de nuestro tiempo, somos como muy ingenuos intelectualmente. Pensamos que las cosas son lo que nosotros pensamos, como si toda la gente previa a nosotros no hubiesen pensado. Entonces, es decir, por eso es como tan importante hacer este recorrido también, ¿no? Sí, es decir, en nuestro más o menos sucinto también, ahí en el libro está más desarrollado también, pero bueno. Pero es por esto, es decir, es necesario estudiar lo que son las cosas para entender por qué ahora las vemos de una manera concreta, porque si no es que, es decir, al final hacemos como nuestras teorías sin fundamento, es decir, la casa sobre arena, ¿no? Entonces es un problema muy grave, ¿vale? Es decir, no tenemos la paciencia que requiere estudiar lo que han dicho antes. Imaginaros que esto se hiciera en medicina o en arquitectura. Es decir, que los médicos tuvieran que hacer cada uno, ¿no? ¿Vale? O que un arquitecto tuviera que decidir cómo hacer una casa, ¿sabes? Es decir, sería ridículo. Y sin embargo, para otras muchas cosas nos consideramos, ¿no? Pero bueno, pues habiendo visto esto del afecto, ¿vale?, toda esa historia, lo que sí que nos ha quedado claro es lo que os decía al final, ¿vale? Es decir, el afecto tiene que ver con una relación que nos va transformando, ¿vale? Una relación con la realidad que nos transforma, ¿vale? Es decir, el afecto es algo dinámico. El afecto es algo dinámico, ¿vale? Y ese dinamismo, al contrario de lo que pensaba la emoción, el término emoción, ese dinamismo deriva de una relación. Es la relación la que me pone en movimiento. Es la relación la que me pone en movimiento, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a empezar como esta segunda parte también, ¿no?, de nuestra reflexión, ¿de acuerdo? Y si hemos dicho que el afecto es que algo, ¿no?, me toca, ese algo que me toca tiene que tener la capacidad de tocarme y yo tengo que tener la capacidad de recibirlo. ¿Qué quiero decir? Es decir, por ejemplo, si el café se me cae en la moqueta, es un desastre. Si el café se me cae en la mesa, no pasa nada. ¿Por qué? Porque mientras que la moqueta puede ser afectada por el café, la mesa no, ¿vale? Entonces llega mamá y no pasa nada. Yo no nunca... Sí, sí, es que lo he visto, por eso lo digo. Yo voy a dar un ejemplo que era muy fácil de captar en este momento. Claro, entonces, es decir, para que las cosas nos afecten, tienen que tener la capacidad de afectarnos, ¿vale? Es decir, pasaría también, hay cosas que a la moqueta no le van a afectar, pero que sí que le van a afectar a la madera, por ejemplo. ¿Sabes? Es decir, y podríamos buscar, es decir, no todas las cosas responden igual a distintas situaciones, ¿de acuerdo? Es decir, entonces, habitualmente esta relación, ¿vale?,
de que algo me pueda afectar, sobre todo en la tradición, eso es la tradición monástica. La tradición monástica, San Bernardo sobre todo, ¿vale? Habla de la vulnerabilidad al amor. ¿Vale? Es decir, la vulnerabilidad al amor, la vulnerabilidad del amor. ¿Vale? Es decir, el amor tiene capacidad de herirnos. ¿Vale? Vulnus, herida, en latín, ¿vale? Herida. La vulnerabilidad es la posibilidad de ser herido por algo. Herido por algo, ¿vale? Entonces, es decir, traspasado, ¿no? Traspasado por algo. ¿De acuerdo? ¿Vale? Es decir, la mesa es invulnerable al café. ¿Vale? La moqueta no. La moqueta. ¿Vale? Entonces, esta es como la cuestión, ¿no? Es decir, la vulnerabilidad se refiere a la posibilidad de ser afectados por la realidad que nos rodea. Este es el centro. ¿Vale? Entonces, es una concepción de la vulnerabilidad positiva. ¿Vale? Es decir, no estamos hablando de algo malo, sino de la capacidad de ser, ¿no? Tocados por algo. ¿Vale? Fijaos en una cosa. Si bien hemos dicho, por un lado, que nuestra felicidad radica, ¿no? En el poder vivir una comunión con alguien, ¿vale? Esa comunión exige que ese alguien pueda tocar nuestro corazón, que seamos vulnerables, ¿no? Sin embargo, en nuestra sociedad, en nuestra cultura, existe al mismo tiempo el mito de la invulnerabilidad, ¿vale? Es decir, conocéis la historia de Aquiles, ¿no? ¿Vale? La madre de Aquiles, ¿no? Le sumerge en la laguna, ¿no? De manera que, ¿vale? Todo su cuerpo quede como, ¿no? Protegido también, ¿no? ¿Vale? Pero pues queda esa hoja, ¿no? Que, bueno, dependiendo qué mito leáis, es una hoja que queda en su cuerpo o es la madre sujetándole por el talón. Es decir, dependiendo qué versión del mito leáis, ¿sabes? Pero bueno, es decir, existe, ¿no? Junto a nuestra vulnerabilidad original, un deseo de invulnerabilidad, de que nada nos puede tocar. Lo cual es contradictorio, porque si decimos que solo podemos ser felices en una unión, que esta es necesaria, que requiere la vulnerabilidad, ¿por qué queremos ser invulnerables? Es decir, ¿por qué queremos como permanecer, ¿no? Como que no nos puedan tocar las cosas, ¿no? Entonces, es decir, existe una dimensión de la persona, ¿no? ¿Vale? Que es como esta vulnerabilidad que al mismo tiempo intentamos proteger, ¿no? Entonces, vamos a hablar primero, ¿no? De la vulnerabilidad, bueno, en cómo se ha trabajado este tema en la actualidad, ¿vale? Y después vamos a hablar del lugar de la vulnerabilidad, ¿vale? El lugar. Entonces, primero, ¿cómo se ha trabajado este tema en la actualidad? Os he dicho que es una cosa que viene desde siempre, ¿vale? Es decir, la próxima vez que paséis por Roma, ¿no? Que salís a dar un paseo por Roma, ¿vale? Según sales del Vaticano, está el Castel de Sant'Angelo enfrente, ¿no? Lo podéis visualizar, ¿vale? Y está el Puente de los Ángeles, ¿no? Que ya va hacia la ciudad, ¿no? Bueno, pues según vais a cruzar el puente desde Sant'Angelo a Roma, desde Sant'Angelo a la ciudad, están los ángeles, los ángeles de la Pasión, ¿no? El primero por la izquierda tiene una lanza, ¿vale? El primero por la izquierda tiene una lanza porque es el final de la Pasión. Es decir, el principio, el primer ángel está al otro lado que empieza con todos los instrumentos de la Pasión. Bueno, pues este tiene una lanza. Y debajo pone, vulnerasti cormem, ¿vale? Heriste mi corazón. Heriste mi corazón. Es decir, que el tema de la herida es un tema que es como transversal, ¿no? en la teología católica, ¿de acuerdo? Es decir, os explico brevemente el tema en la teología católica inicial y luego pasamos a la modernidad. Fijaos, dice que heriste mi corazón, ¿vale? Es una frase que se aplica a Cristo en la cruz, con el corazón traspasado, ¿vale? Es decir, tú has traspasado mi corazón, ¿vale? Tú has traspasado mi corazón. Pero, es decir,
La pregunta es, ¿por qué Cristo se ha dejado traspasar el corazón? ¿Vale? ¿Por qué Cristo se ha dejado traspasar el corazón? ¿Vale? Entonces, Cristo se deja traspasar el corazón porque el Padre le pide, ¿no?, que nos salve a nosotros. ¿Vale? ¿Y por qué le pide el Padre que nos salve a nosotros? ¿Vale? Pues porque nosotros nos hemos apartado de Dios Padre. Y ese apartamiento, ¿qué ha sido? ¿Vale? ¿Cómo ha ocurrido ese apartamiento? Por el pecado. El pecado ha apartado, ¿no?, ¿vale?, a los hombres de Dios, ¿verdad? Y eso, aquí es una forma siempre analógica de hablar, ¿no? Es decir, ese apartamiento del hombre de Dios, ¿vale?, de una forma analógica podemos decir, ha herido el corazón del Padre. Ha herido el corazón del Padre. ¿Vale? Entonces, Cristo se va a dejar atravesar su corazón para sanar el corazón del Padre. ¿Vale? Para sanar el corazón del Padre. ¿Vale? Es decir, es una cosa, es decir, todo está en la teología de la vulnerabilidad, ¿no? Entonces, Cristo gritando en la cruz, ¿no?, llamándonos a nosotros desde la cruz, ¿no?, su voz atraviesa nuestro corazón. Es decir, esta es como la contraforma ahora, ¿no? Hemos visto cómo Cristo se deja herir por el corazón del Padre y ahora vamos a ver la contraforma. Nosotros, hiriendo el corazón de Cristo, provocamos su grito y ese grito de amor hiere nuestro corazón, ¿no?, y provoca que nosotros volvamos a Dios. ¿Entendés? Es decir, el tema de la vulnerabilidad se explica a través de la cruz, ¿vale? El corazón de Cristo se hace vulnerable, ¿vale?, y esa herida del corazón de Cristo sana el corazón del Padre y sana nuestro corazón, ¿vale? Porque a nosotros nos trae del pecado la obediencia, ¿vale?, y al Padre, ¿no?, le devuelve a aquellos que se habían apartado de él. Esta es toda la trama de la vulnerabilidad en la teología tradicional, ¿vale? Es preciosísima, decir, ¿vale? Es decir, entonces, pues, si leéis a San Bernardo y Santo Tomás, ¿no?, pues dice cómo el amor nos va licuando, nos va deshaciendo, ¿no?, nos va como, ¿vale? Pero bueno, esto es como para otro día, ¿no? ¿Cómo se ha trabajado la vulnerabilidad en la actualidad? Fijaos, vamos a ver una perspectiva primero psicológica, otra literaria y otra de la teología actual del Papa, ¿vale?, del Papa Francisco. Vamos a ver primero la psicológica. Fijaos, el tema de la vulnerabilidad ha tenido un amplio desarrollo en la psicología moderna, en la psicología actual. Si vais a cualquier librería, ¿no?, Casa del Libro, donde vayáis, ¿vale?, buscáis el estante de la psicología y seguro hay libros sobre vulnerabilidad, ¿de acuerdo? ¿Vale? Es decir, es un tema que actualmente se trabaja, ¿de acuerdo? Y que vende mucho, lo cual quiere decir que tenemos un problema, ¿vale? ¿Y cuál es el problema que ha habido? ¿Por qué tiene tanto éxito la vulnerabilidad? El desarrollo de todo lo que es la psicología de la vulnerabilidad viene a responder a una psicología de la perfección. Es decir, la sociedad pretende que seamos perfectos, pero no lo somos. Eso genera en nosotros una tensión muy grande, ¿vale? Genera en nosotros, ¿no?, esa exigencia de ser perfectos, genera en nosotros una tensión muy grande. Y nos pone de manifiesto que no lo somos. Y eso nos hace sufrir, ¿vale? Porque traemos, ¿no?, una historia de imperfección, ¿vale? Aquí es donde entra el tema, es decir, somos vulnerables, es decir, traemos heridas. No somos perfectos, ¿vale? Aunque nuestra sociedad nos intente obligar a mostrarnos siempre perfectos, ¿vale? En todos los niveles. Es decir, en el nivel físico, en el nivel profesional, en el intelectual, en todo. En todo, ¿vale? Entonces, el desarrollo de la psicología de la vulnerabilidad es una respuesta, ¿vale?, a la situación en la que se encuentran las personas por un exceso de exigencia de perfección. No somos perfectos, estamos heridos, nos han herido. Hay una autora, Brené, como René pero con B, Brené Brown. Brené Brown, dentro de todos los que han escrito sobre el tema de la vulnerabilidad, la verdad que es muy buena. Es una mujer muy buena. Es decir, si alguna vez tenéis que trabajar el tema por alguna cosa, pues ahí está. Es decir, es bastante interesante, ¿de acuerdo? Es decir, porque trabaja el tema. Es decir, entonces ella explica que
el fundamento, ¿no? Para poder avanzar en la vulnerabilidad, lo primero es bajar a la realidad, ¿no? Ella lo explica con un discurso, ¿no? De bajar a la arena y demás, pero bueno. Es decir, bajar a la arena se refiere a bajar a la realidad. Es decir, la realidad es que yo tengo mis heridas, ¿vale? Es decir, es como una... Daos cuenta que es una especie de contrarréplica a la psicología positiva. La psicología positiva, como os he dicho antes, intentaba como superar una psicología de la enfermedad, ¿vale? Y tenemos que intentar estar bien y ser buenos, y el fluir, ¿no? Y todo este tema de la psicología positiva también, ¿vale? Frente a esto, la psicología de la vulnerabilidad, lo que pone manifiesto es que no estamos tan bien, nuestra vida no discurre, no fluye tan ligera y tan felizmente, ¿vale? Sino que vamos a trompicones por la vida, ¿vale? Entonces, la psicología de la vulnerabilidad hace, ¿no? Reflexiona sobre las heridas que llevamos en nuestra vida, ¿vale? Entonces, es decir, es una cosa que, la verdad que es una cosa muy buena, porque al menos pone el dedo en la llaga, nunca mejor dicho. Es decir, no somos perfectos. No somos perfectos, ¿vale? Es decir, en la historia de nuestra vida también cada uno de nosotros podemos ver nuestras heridas, ¿vale? Que fundamentalmente, esto es lo que pone ella también de manifiesto, son heridas afectivas, ¿vale? Que tienen sobre todo que ver con que no me han querido. Y como no me han querido, no me he sentido seguro. Y hay una diferencia radical entre el que es seguro porque ha sido amado y el que es seguro porque se ha hecho fuerte. No tiene nada que ver. No tiene nada que ver, ¿vale? Es decir, hay personas que su vida ha sido un desastre, pues su padre les ha abandonado, su madre se ha casado con otro, ha tenido hermanos, se siente solo, pero esta persona, con lo que sea, pues consigue, ¿no? Consigue ir adelante, ¿no? Y consigue un trabajo y consigue, ¿no? ¿Vale? Pero esta persona no ha sido herida, ¿vale? Entonces, esta persona tiene una seguridad, por así decir, de armadura, pero no una seguridad de corazón. ¿Entendéis la diferencia? Es decir, el amor, el que a mí me hayan querido, me da una seguridad que es mayor que la armadura. ¿Por qué? Porque la seguridad que me da el amor es mayor de la que yo me puedo conseguir a mí mismo, ¿vale? ¿Por qué es mayor seguridad? Porque la seguridad del amor radica en una comunión, mientras que la de la armadura es una seguridad individual, con lo cual al final no hace feliz. Son personas tremendamente exitosas que consiguen salir adelante en la vida, pero al no haber sido amados, no consiguen, es decir, no consiguen ser felices. Y triunfan. Tú lo ves que triunfan, ¿vale? Es decir, que tienen buenos trabajos, que son gente, ¿no? Pero ves que el que no ha sido amado no consigue, ¿vale? Entonces, la psicología de la vulnerabilidad, al tratar el tema de esa sensación, de esa situación de herida, nos ayuda a ir adelante, ¿vale? ¿Sí? ¿Tiene relación también con lo de sentirse vacío? Sí, claro. Claro, porque el que es amado, el que ama y es amado, está, por así decir, habitado interiormente. Es decir, el amante está habitado por el amado, ¿vale? Entonces no se siente vacío porque hay alguien dentro de él. Fijaos, esto os ha podido pasar a cualquiera. Tenéis una relación y de repente se rompe. Y, es decir, te sientes vacío e incapaz de movimiento, porque es que el amado te ponía a ti en movimiento y hacéis esta cosa, ¿vale? Fijaos, las personas que se quedan viudas, ¿vale? Una persona viuda, ¿no?, se siente vacío por dentro, porque de pronto aquello que era el motor para hacer las cosas, ¿vale? De ir a este sitio, de hacer lo otro, ha desaparecido. Es decir, entonces, ser vulnerables significa que hay alguien que puede entrar dentro de mí y que esa relación nos unifica, ¿vale? Y entonces esa unión es punto de movimiento también, ¿no? Es decir, punto de inicio de movimiento. ¿Te das cuenta? Dice el Génesis,
serán los dos una sola carne. Pero ¿cómo son una sola carne? Porque verdaderamente los que se casan permanecen siendo dos carnes distintas, ¿no? Porque son una sola carne, ¿vale? Esto es lo que tienes que pensar, ¿vale? Es decir, fijaos, vosotros tenéis dos brazos, dos piernas, una cabeza, ¿no? Un estómago, ¿vale? Pero sois un solo cuerpo. ¿Por qué? Pues porque todos esos miembros son movidos por un mismo principio, que sois vosotros, ¿no? La unidad del cuerpo, ¿vale? El alma pone en movimiento todo el cuerpo, ¿vale? Cuando dos personas se aman, esto lo vamos a ver más despacio el próximo día, cuando dos personas se aman, esas dos almas convergen, ¿vale? Y esa convergencia, esa unión, se convierte en el motor de los dos cuerpos. De manera que lo que hace el uno, lo que hace el otro, no deriva del uno o del otro, deriva de la unión de ambos. ¿Entendéis? Entonces, los dos son una sola carne, porque esa carne está animada por la unión amorosa. ¿Entendéis? Y eso es fortísimo. Eso es más fuerte que la unión de los propios miembros, hasta el punto de que si mi esposa está en peligro, yo soy capaz de dar mi vida por mi esposa. ¿Vale? Es decir, la unión, ¿no? Espiritual, la unión del alma, es más fuerte que la unión de los miembros. ¿Vale? Claro, pero para esto tengo que ser yo vulnerable, para que el otro pueda entrar en mí y yo en él, ¿no? Y entonces estar verdaderamente unido, ¿no? ¿Vale? Claro, el otro que es fuerte será fortísimo, pero está vacío. Porque nunca ha entrado nadie dentro de él. O porque los que entraron dentro de él le hicieron daño y entonces los expulsó. Y claro, con razón, tiene miedo de dejar entrar a nadie dentro. ¿Vale? Bueno, pues esta es como, es decir, toda la psicología de la vulnerabilidad trabaja este aspecto. ¿De acuerdo? Hay otra perspectiva. Quizás os suena. Alessandro d'Avenia tiene un libro precioso, ¿no? Que es El arte de ser frágiles. ¿Vale? Entonces, si no lo habéis leído, pues la verdad que es un libro muy agradable de leer, ¿vale? Él es profesor de literatura. El profesor de literatura es católico, es numerario de la obra. Y entonces, lo que hace es, él comenta en sus clases las poesías de Giacomo Leopardi. Giacomo Leopardi es del siglo XIX, ¿vale? Un poeta del siglo XIX, ¿vale? Que es verdad que todo lo que es el movimiento literario del XIX en Italia, pues tiene una gran importancia, ¿vale? Bueno, pues este Leopardi, que es lo que explica D'Arrenia en el libro, ¿no? Bueno, pues tiene una infancia pobre también porque está enfermo desde el principio. Pero, ¿no? Pero dice que estando enfermo, la experiencia fundamental que Leopardi expresa es el arrobamiento que experimenta ante la naturaleza, ante las estrellas, ¿no? ante la belleza de las flores, ¿no? Se siente arrobado, ¿vale? Entonces, a partir, ¿no? de esta experiencia del arrobamiento, él explica lo que es la fragilidad, es decir, ¿vale? Es decir, en su enfermedad, él es capaz de dejarse atraer, no por su enfermedad, sino por una belleza más grande, la de las estrellas. Y se siente arrobado, ¿vale? Se siente arrebatado. ¿De acuerdo? Ese arrebatamiento dice que es la experiencia fundamental de los adolescentes. Es decir, ante todo el adolescente lo que se siente es arrebatado por algo. Ahora nos sentimos arrebatados por esto. Un poco pobre, pero vamos a subir. Claro, de ahí la importancia de presentar a los niños la grandeza también del cielo, de las montañas, la belleza de las flores, es decir, como poder enseñarle, ¿no? que la belleza hiera el corazón del niño, que la belleza traspase el corazón del niño, por así decirlo, ¿no? Es decir, que se sienta traspasado al ver una montaña. Qué grande, ¿no? Es decir, o que se sienta asombrado al ver el cielo lleno de estrellas y que no se caen. Es decir, y cómo brilla, ¿no? Es decir, la experiencia del arrobamiento es como la experiencia fundamental del adolescente. Claro, entonces dice, el problema del adolescente es que si esa experiencia del arrobamiento no encuentra una continuidad, al final se genera una decepción grande. ¿Qué le pasa a Leopardi?
él va creciendo, ha experimentado esto, tal, se enamora, ¿no? Que es como, pues más bello que las estrellas, pero como está enfermo de las calabazas. Entonces es como constantemente como, ¿no? Como el sufrimiento de Leopardi también. Y esta es la grandeza también de este hombre, no se hunde en su tristeza, sino que encuentra en los amigos una posibilidad de seguir creciendo. ¿Vale? Porque en los amigos que le siguen cuidando, atendiendo y demás, se encuentra como una belleza grande también y se deja arrebatar por el amor de los amigos. ¿Vale? Es una historia muy bonita, es decir, él va narrando la historia de este hombre, ¿no? Y de esta manera también pues va explicando un poco lo que es esta fragilidad, ¿no? Es decir, la capacidad de dejarnos impactar hasta el punto de dejarnos arrobar, ¿no? Es decir, como unir con una cosa que no somos nosotros. La fragilidad permite que nos unamos a algo que no somos nosotros, ¿vale? Entonces, él, es decir, él lo hace desde el ámbito de la literatura, que es lo que yo decía, el ámbito del arte. Es decir, la necesidad de enseñar a las personas a descubrir la belleza. ¿Vale? Es decir, hoy día necesitamos descubrir la belleza. ¿Vale? Claro, entonces, aquí está, como el otro día preguntaba, ¿qué es el bien? ¿No? Pues, ¿qué es es aquello que a todos atrae, esto ya lo sabéis, ¿no? ¿Verdad? ¿Qué es la belleza? ¿Vale? ¿Qué es la belleza? ¿Vale? Pues la belleza es la adecuada proporción de las formas. Es decir, la belleza no es esto, sino que la belleza es la adecuada proporción de las formas, ¿vale? Con esta definición de la belleza va más allá de lo físico, ¿vale? De manera que se puede entender que la belleza tiene incluso un sentido moral. ¿Por qué? Es decir, pues porque hay actos que son buenos. Es decir, los griegos tenían la misma palabra, kalos, para bello y para bueno, ¿vale? Kalos es lo bello y lo bueno. Por ejemplo, es decir, una flor es bella, pero un niño que ayuda a caminar a su abuela es bello, ¿vale? Es decir, tiene una belleza el acto, ¿vale? Claro, es decir, ahora pensad, ¿no? Es decir, pensad en la belleza a lo largo de la historia, ¿vale? Es decir, el arte se ha ido cultivando, ¿no? A lo largo de la historia siempre, porque existe en el corazón del hombre como un deseo de expresar la interioridad de lo que hay, ¿no? El arte responde a un deseo de expresar, ¿no? Una interioridad, ¿vale? Entonces, ves que esa interioridad, ¿no? Es decir, esta es como la cuestión de, como la dicotomía, ¿no? del arte. Es decir, aquí es donde se ve la cuestión afectiva en el arte, es decir, expresa una interioridad, pero como aquello que yo desearía, ¿vale? Como aquello que yo desearía, como aquello que me atraería, ¿no? Es decir, como aquello que me llevaría, ¿no? Hacia adelante, ¿de acuerdo? ¿Vale? En ese sentido, el principio del arte estuvo referido siempre a Dios. Eso es una reflexión que hace este coreano que yo creo que se habló el otro día, Byung-Chul Han, ¿vale? Byung-Chul Han explica que la belleza nace en el ámbito de la religión porque la contemplación de la belleza nos extasía. Es decir, nos saca de nuestro estado y nos lleva allí donde está lo contemplado. ¿Sí? ¿Me seguís? ¿Vale? Entonces, es decir, educar en la belleza es educar en la capacidad de extasiarse, es decir, de salir de sí mismo para introducirnos en aquello, ¿no? Que tenemos por delante, ¿no? El arte originariamente tenía este fin. Veis la iglesia nuestra, ¿no? Y es preciosísima. Y uno entra a la iglesia y el corazón se dispone de una forma concreta, ¿vale? Ahora, no diremos ninguna, pero no hace falta ir muy lejos y se dispone de otra manera el corazón. ¿Vale? Es decir, tú entras en un sitio, ¿no? Y la disposición, ¿no? Todo lo que la psicología ambiental estudia esto, ¿no? La disposición de las cosas configura nuestra forma, ¿vale? Es decir, entonces, mientras hubo una idea, ¿no? Del bien,
mientras hubo una idea del bien, el arte intentó representar ese bien bellamente. Es decir, la belleza es una representación del bien. En el momento en el que la referencia al bien desaparece, el arte deja de representar la belleza, porque ya no hay un bien que representar. Entonces, simplemente, es decir, al final el arte sigue siendo una expresión de la interioridad, pero como esa belleza ya no está dentro de nosotros, el arte expresa simplemente la ruptura que hay en nosotros. Es decir, el arte del siglo XX expresa lo mismo que el arte del siglo I, la interioridad. Pero mientras que la interioridad del hombre del siglo I era bella, la interioridad del hombre del siglo XX está rota. ¿Vale? Esa es la razón por la cual, ¿no?, nosotros hemos perdido esa capacidad, ¿no? Es decir, al perder la relación con la belleza, con el bien, nos hemos quedado con lo que tenemos. Fijaos en la forma de vestir, en cómo vestimos nosotros. No, nosotros, es decir, en nuestro tiempo, ¿no? En el fondo, es decir, es esto. Es decir, hay un intento, ¿no? Es decir, la gente, esto con todo mi cariño, pero se nota más en las chicas. Es decir, claro, muestras una rebeldía y muestras, eso es lo que hay en tu interior. Eso es lo que hay en tu interior. Es decir, no hay una belleza, hay una rebeldía, porque te sientes mal, te sientes oprimida, te sientes no sé qué, te sientes no sé cuál. Es decir, ¿vale? Cuando la chica está enamorada, se pone guapa. ¿Por qué? Pues porque está enamorada, claro. Es decir, y ya está. Es que es así simple. ¿Vale? Es decir, el otro hace que mejore. Es que es así de simple. Y los chicos igual. Es decir, claro, te enamoras y, claro, te embelleces para el otro, ¿no? Es decir, para representar eso. Es decir, no estamos hechos para lo feo ni para lo roto. Bueno, pues Davenia explica esto en la literatura, ¿vale? Con la poesía. ¿Vale? Pero bueno, pues está. Es decir, aquí veis cómo todo nuestro mundo afectivo se mueve. Es decir, no es lo mismo ver a una persona de una manera que verla de otra. ¿Vale? Todo eso tiene que ver con la fragilidad. Todo lo que hay alrededor entra dentro y nos provoca. ¿Vale? Pero veis que la clave es la relación con el bien. ¿Vale? La relación con el bien. Es decir, determina todo. Entonces, un segundo aspecto, ¿vale?, de la cuestión de la vulnerabilidad es, ¿vale?, es decir, toda la relación con la belleza, ¿vale?, que es lo que trata Davenia en la literatura. ¿De acuerdo? ¿Vale? El tercer aspecto de la vulnerabilidad es lo que os decía, ¿no?, del Papa Francisco, ¿vale? Es decir, una de las... Bueno, sí, no sé si una o... Fijaos, el Papa Benedicto, en un escrito que tiene él, ¿no?, dice que es necesario desarrollar una teología que integre la teología de la carne del Papa Juan Pablo, la teología del amor que él ha desarrollado y la teología de la fragilidad sobre la que el Papa Francisco llama la atención. Dice, es necesario que, es un escrito para teólogos, ¿no? Es decir, es necesario que toméis esta dirección, integrar el cuerpo, el amor y la fragilidad. Esto es lo que... Entonces, es el mismo Papa Benedicto el que habla, ¿no?, de esta teología de la fragilidad en Francisco también, ¿no? Es decir, por así decir, teología de la fragilidad es un término de Benedicto más que de Francisco. Pero es verdad que Francisco sí que ha hablado constantemente, ¿no?, pues de esa atención, ¿no?, al descartado, al todo. ¿Vale? Entonces es esto, es decir, el Papa ahí intenta como llamar la atención sobre los descartados. Si os fijáis, al final es lo mismo que hemos dicho con la cuestión de la vulnerabilidad en psicología, ¿vale?, y con la cuestión de Leopardi, comentada por Davenia. Es decir, en los tres casos, ¿vale?, es decir, la vulnerabilidad lo que habla es, ¿no?, de una persona que está herida, ¿vale?, de una persona que está herida. Y como esa herida se sana por el amor, ¿vale? Es decir, la persona tiene capacidad de recibir la realidad, eso es lo que habla de la vulnerabilidad, ¿no?, ¿vale?,
pero esa realidad a veces le ha destrozado, ¿vale? Es la cuestión de la fragilidad de la que habla el Papa Francisco, del descarte, ¿no? de la ruptura, ¿vale? Entonces, esto es lo que tenemos, ¿vale? Es decir, el principio para poder pensar convenientemente el tema del afecto es la posibilidad de ser alcanzados por la realidad, ¿vale? Esa posibilidad de ser alcanzados por la realidad es lo que conocemos como vulnerabilidad, ¿vale? Y esa vulnerabilidad, eso es como lo que vamos a ver ahora, es del corazón. Es del corazón. ¿De acuerdo? Es decir, para poder hacer una reflexión sobre el afecto, hemos de atender a la vulnerabilidad del corazón, a la posibilidad de que la realidad toque nuestro interior. ¿Vale? ¿Sí? Entonces, el lugar de la vulnerabilidad es nuestro corazón. ¿Vale? Nuestro corazón, evidentemente, no es el miocardio. Es decir, ni tan solo es nuestra dimensión espiritual, nuestra alma. Nuestro corazón es nosotros de modo íntegro. Totalmente. Es decir, el corazón no es solamente lo físico, lo corporal, no es solamente, ¿no?, la dimensión espiritual anímica, sino que es la totalidad de la persona. Decir que el lugar de la vulnerabilidad es el corazón significa que la persona, ¿vale?, es una en cuerpo y alma con capacidad de recibir la realidad, ¿vale? Es decir, hay una antropología detrás de esta expresión, ¿vale? Entonces, es decir, bueno, son y 23. Bueno, acabo esto un poquito y luego ya pues empezamos un poco el diálogo de cosas que hayan quedado ahí un poco más en el aire. Vale, entonces, decir que el lugar de la vulnerabilidad es el corazón significa, ¿no?, que yo tengo capacidad de recibir algo en mi interior, ¿vale? De esto es de lo que vamos a empezar a hablar. Es decir, la afectividad tiene que ver con la posibilidad de recibir yo dentro de mí algo, ¿vale? Entonces, aquello que entra dentro de mí se hace uno conmigo. Lo que entra dentro de mí se hace uno conmigo, ¿vale? El zumo de naranja, ¿no?, yo le veo, ¿vale?, y conforme lo veo, deseo, ¿no?, beberlo, ¿vale? En ese momento, el zumo de naranja, es decir, ha entrado dentro de mí de alguna manera y me empieza a mover, ¿vale? Es decir, la afectividad tiene que ver sobre todo con la presencia de la realidad dentro de mí que me transforma y me mueve, ¿vale? Es decir, el afecto es un modo de unión. El afecto es un modo de unión. Ante todo es un modo de unión. Esto es lo que hemos... ¿Veis? Es decir, ahora ya la expresión esta de que el afecto es un modo de unión no suena extraña. Porque es verdad que desde el principio hemos visto, ¿vale?, que la cuestión del afecto tenía que ver con la unión, ¿vale? Entonces, tenemos que ver qué tipo de unión es esa del afecto, ¿vale? ¿Qué tipo de unión es esa del afecto? ¿Vale? Es decir, ¿qué significa esto? ¿De acuerdo? Entonces, fijaos, explicar el afecto como unión nos tiene que llevar a pensar que nos podemos unir a distintas cosas. Al zumo de naranja, a un libro, a una persona, al campo o a Dios. ¿Vale? A partir de aquí veis, ¿no?, un poco, es decir, cómo aquello que amemos, aquello a lo que nos unamos, ¿vale?, se convierte en motor de nuestra acción, ¿vale? Acabamos con una pregunta, porque ahora la pregunta es, ahora tenéis que investigar qué es lo que hay en vuestro corazón. Paradójicamente, lo que hay en vuestro corazón no lo podéis descubrir mirando hacia adentro, sino que lo tenéis que descubrir mirando hacia fuera de vosotros. Claro, por aquellas cosas que hagáis, sabréis qué es lo que hay en vuestro corazón, ¿vale?
Esto es fundamental, es decir, esto es fundamental en la práctica psicológica, porque, es decir, cuando tú ves a la persona por las cosas que hace y dice, es como intuye su interioridad, ¿vale? Pero no solo por lo que ella dice, sino también por lo que hace y por las relaciones, ¿vale? Porque el corazón no es lo que está dentro de mí, sino que soy yo. Y yo no soy, sino en la relación con los otros. Yo soy hijo. Y ser hijo supone que mañana es domingo y tengo que ir a buscar a mi madre y a mi padre para estar con ellos. Y eso condiciona mi cuerpo, porque me tendré que levantar una hora, tendré que coger el coche, tendré que ir hasta este sitio y volver. Además, tendré que preparar la comida, para lo cual tendré que ir a comprar al Mercadona o a donde sea, ¿no? Y además tengo que comprar esto porque es lo que le gusta a mi padre y esto porque... Es decir, toda mi acción depende de aquello que hay en mi corazón, de aquello que soy yo, ¿no? Entonces, para conocer el corazón, no tengo que hacer un ejercicio de introspección, ¿no? De ver ahí a ver qué hay dentro, ¿no? Sino que lo que tengo que hacer es como mirar lo que hay a mi alrededor. ¿Qué cosas hago? ¿No? ¿Qué cosas hago? ¿No? Es decir, dime con quién andas y te diré quién eres, ¿no? Es decir, si quiero saber quién soy, tengo que saber con quién estoy. No, pero si yo quiero muchísimo a mi madre, sí, pero la última vez que la has llamado ha sido hace 3 semanas. Es decir, tienes un amor que sí, que yo no dudo que haya algo, pero bueno. No, sí, esto ya lo he superado, sí, pero sigues haciendo las cosas igual que antes. ¿Vale? ¿Veis un poco? ¿Vale? Entonces, paramos aquí un poco el desarrollo y a partir de todo lo que hemos hablado, pues dudas, preguntas, sugerencias, opiniones o cuestiones a debatir también que podáis ver, ¿vale? Es decir, que se os quede un poquito esto como del desarrollo, ¿vale? De toda la cuestión histórica de cómo hemos ido viendo, lo fundamental de la relación con el bien y esta cuestión de la vulnerabilidad, ¿vale? Como unión en el corazón, ¿vale? Cosas que no os cuadren o que penséis, bueno, ¿y esto otro o esto aquello? Yo, o sea, en la parte que sigo viendo, en la parte en la que como ahora ha desaparecido bien, se refleja eso en el arte, en la moda y en cómo hacemos las cosas, ¿no? Pero hasta qué punto, o sea, yo trabajo con adolescentes y eso lo veo, ¿vale? Hay niñas que vienen vestidas de todas las maneras, ¿vale? Y hay niñas que claramente lo ves que están reaccionando a algo que tienen en casa, a que están intentando llamar la atención, que claramente pues, tienen ahí que está roto, pero hay otras que simplemente es porque están dejándose llevar un poco, o sea que no, hasta qué punto el no, o sea, que hay un punto que yo creo que incluso hay niñas que sabiendo que viven bien, que tienen una formación tal, pero que se están dejando llevar, entonces hasta qué punto esa reflexión sobre el bien, o sea, esa reflexión perdón, el que no haya bien se refleja en la sociedad, pero hasta qué punto es realmente esa reflexión de que no hay un bien o si es simplemente que te dejas llevar por lo que hay a tu alrededor. ¿Por qué nos dejamos llevar? ¿Cuál es la razón para dejarnos llevar, ¿no? Para vestir igual, es decir, si se nos vende tanto nuestra individualidad, ¿por qué es tan importante dejarse llevar? ¿Vale? Es decir, aquí funciona un poco todo lo de la psicología del grupo, de la manada. O sea, es decir, nos dejamos llevar porque nos sentimos seguros en el grupo, ¿vale? Porque si no me he visto así, o si no hago las cosas así, estoy fuera del grupo, ¿vale? Entonces, es una forma de seguridad. Eso es importante porque, es decir, lo que pone manifiesto es precisamente, ¿no? esa fragilidad de la persona, ¿de acuerdo?